Es que la historia cumple una función distinta, es su misma función de averiguar los antecedentes y tratar de explicarlos, pero en la medida en que se ha pretendido la distorsión de esos antecedentes, el cúmulo de los intereses y de los interesados es apabullante. Esa puede ser también una de las razones por las cuales ustedes están aquí. Pero hay otra, ya que no tiene que ver con el trance venezolano en particular, sino con una proposición general de la filosofía de la historia y de la historiografía. Cada generación fragua su propia historia, desde sus intereses y desde sus preocupaciones. Y toda historia, decía un célebre investigador italiano llamado Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea. Se hace desde las solicitaciones y los problemas que el historiador está viviendo en ese momento. Y aunque exista un método y una cantidad de frenos de naturaleza técnica propios del oficio, es evidente que la vivencia del historiador frente al reto, frente al desafío de su actualidad, lo hace escribir de manera distinta de los anteriores. Es imposible entonces que en el libro de Inés pueda aparecer una versión como la que hizo Gilford Tull, o aún como la que hizo seguramente el más importante historiador sobre el tema, que fue Caracciolo Parra. Yo creo que lo que hizo Caracciolo Parra, pues nadie más lo puede hacer, se acabó. A mí me dice, ¿usted va a escribir un libro sobre Miranda? No, yo no puedo escribir un libro sobre Miranda, es una locura. ¿Por qué es una locura? Ya lo escribió Parra Pérez. La última palabra sobre Miranda está ahora en este libro, que no es pretencioso, en el sentido de que no nos va a decir, mira, aquí está todo Miranda. Yo revisé todo. No creo que Inés sea tan ociosa para revisarse todo aquello. Eso no existe, esa posibilidad, con tantos agobios, con tantos compromisos. Se necesitó meterle la lupa a aquellas piezas documentales capaces de ser lo suficientemente elocuentes para iluminar el panorama vital de un hombre enloquecido, que lo que hizo fue viajar y decir y inventar y vivir en el firmamento y a veces tocar tierra, simplemente enfrentarse a un material casi esquizofrénico. Ahí hay de todo. Entonces es cuestión de que el historiador profesional en el futuro tenga, el historiador profesional del futuro tenga la pinza y la meta nada más y nada menos que el archivo de Miranda, uno de los más ricos, memoria de la humanidad declarada por la UNESCO. En el fondo, ¿quién fue de veras aquel caballero que tanto nos ha encandilado? ¿De verdad era el prócer sublime que fue o tenemos la posibilidad de cogerle las goteras al techo? Pues hay muchas goteras. Esas goteras se descubren aquí y cada quien las va a coger si les parece, porque Inés, de acuerdo con lo que leí, no hace una proposición o un juicio, sino que suelta toda la información para que cada quien resuelva después su versión desde la actualidad sobre la vida de este caballero tan importante, porque evidentemente fue importante. Entonces va por allí. Y partiendo de eso, yo voy a empezar a moverme con Inés, con la pregunta más difícil: ¿quién fue de veras Francisco de Miranda? Para después ver cómo se pudo haber llegado, bueno, se puede llegar a saber cómo fue de veras partiendo de esta proeza de investigación que significó simplificar y buscar exactamente lo que convenía. Y al encontrar exactamente lo que convenía, convertirlo en un libro atractivo, en un libro útil sobre todo. ¿Quién fue Miranda? Doña Inés, arránquese usted un rato, deme un chance. Claro, tome agua. Sí. No, mira, hay varias cosas en relación con todo lo que ha conversado Elías y con lo que representa estar aquí, ¿no? Yo creo que es verdad que la curiosidad, la inquietud, o sea, ¿verdad? El interés que despierta la historia aquí entre nosotros es algo que sí, que ha estado siempre, pero que ha tenido en los últimos tiempos una mayor presencia, una mayor efervescencia. Tiene que ver también con que se ha hecho un esfuerzo desde la historiografía de tratar de eso, de mover la mata. O sea, yo creo que hay una tradición ya, algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero eso, una tradición historiográfica venezolana reciente de jamaquear la memoria de los venezolanos, o sea, las cosas que escribió Manuel Caballero, por ejemplo, o sea, sobre el siglo XX, sobre la sociedad de los venezolanos, las cosas que ha escrito
Germán Carrera de mayor dificultad de lectura, yo digo con récipe morado, pero entonces bueno, pero bueno, realmente los trabajos críticos de Carrera, bueno, lo que ha hecho también Elías, o sea, la biografía de Elías sobre Simón Bolívar, que es verdad que no le da cuartel, o sea, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante porque entendemos también que es una preocupación absolutamente legítima en la sociedad venezolana sobre esto de, bueno, de hurgar en el pasado, de enfrentarse a lo que significan todas estas figuras, todos estos procesos, sobre todo ante la presencia de una perorata frenética de disparates. O sea, yo alguna vez di una máquina de decir disparates y en cuanto a historia, y el disparate y calla, y que vaya, y que Bolívar esto, y que lo vaya. Entonces, bueno, todo eso también muestra que existe en la sociedad venezolana una fortaleza también de memoria muy sólida, porque se han prendido todas las luces de alarma. O sea, hay varias cosas que yo creo que han sido fundamentales, o sea, bueno, más allá de la atracción que representa Miranda, de todas las fábulas que hay alrededor de Miranda, de toda esa cercanía natural que siente el venezolano por Miranda. Todo el que va para París y no va para el Arco de Triunfo donde está el hombrecito, no fue a París. O sea, eso no fue a París. O sea, y no hay manera, o sea, uno va como un tonto y cruza y tal, y está allá. Ven, búscate, ahí está el hombre. Entonces, bueno, eso es así también. Toda esa fábula maravillosa que si cumplió con Catalina o no cumplió con Catalina. Y entonces, a donde uno vaya, hay así como una especie de emblema de la virilidad venezolana, la zarina. O sea, ahí, o sea, cumplió con el mandato viril de una memoria enloquecida que pasa porque si el hombre cumplió o no cumplió en la habitación de la zarina, ¿no? Pero además de eso está todo el tema de el precursor, ¿no? O sea, tratar de trabajar a Miranda desprovisto, ¿no? de todos esos sellos. O sea, Miranda es un hombre que ya tiene una cantidad de sellos puestos, ¿no? O sea, su Revolución Francesa, bueno, que trabajó, que luchó en la independencia de que luchó en la independencia de aquello, o sea, que efectivamente estuvo en los 3 procesos históricos más fundamentales de la historia moderna y de la historia contemporánea. O sea, la Revolución Francesa en los Estados Unidos y en Venezuela en la Revolución de Independencia. O sea, verdad que cuando uno ve la magnitud del personaje, se da cuenta, oye, sí, o sea, indudablemente es un personaje histórico. O sea, el viaje que hace Miranda por el mundo, o sea, sin Cadivi, sin tarjeta, sin nada, o sea, 4 años viajando o sea, es imposible hacerle el recorrido geográfico. O sea, uno se pone en el mapa, aparte de que yo soy muy mala en geografía, pero a tratar de hacer el seguimiento punto por punto de las distancias, de los recorridos. Se montó en carreta, se montó en caballo, se montó en canoa, se montó en barcos, caminó. O sea, es verdad, un personaje que termina siendo en el fondo inabarcable por la magnitud y por la dimensión y por la diversidad de cosas. Y no solamente eso, sino que además resolvió escribirlo. Y entonces tiene un archivo que es, o sea, que es lo que dice también de su propia conciencia de historicidad. O sea, Miranda estaba consciente de que él estaba en la historia para ser personaje histórico. ¿Quién es el personaje? Porque Miranda, así como tiene... Entonces, Miranda es un seductor de primera calidad. O sea, cuando uno se enfrenta con Miranda, uno termina, o sea, en el piso. O sea, a mí Miranda me ve fijamente, lista, muerta. Claro, porque es que es un seductor, o sea, un hombre con un poder de convencimiento. O sea, que alguien pueda viajar durante 4 años por Europa, en los mejores sitios, con los mejores trajes, de fiadito, o sea, pidiendo prestado en cada sitio. Mira que tú me puedes préstame una platica y que yo voy a liberar allá unos países. Y cuando eso esté liberado, yo te pago. Y que la gente realmente, sí, bueno, ¿cómo no? Y bueno, y por supuesto Catalina, que le dio unos rublos que no eran ninguna tontería, pero eso, un hombre con esa capacidad de convencimiento que llega a Filadelfia después de que se ha declarado la independencia, y está allí y llega a Washington, y Washington es el hombre más solicitado, no digo yo de Filadelfia, del planeta, y él se las arregla para almorzar todos los días con Washington.
O sea, todos los días. O sea, no hay un día en que él no esté sentado en la mesa con el sujeto. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo hizo? ¿No? O sea, claro, o sea, es eso. O sea, un personaje que se le mete en la corte a Catalina, que está y va a ver a Handel en primera fila. Y va. Entonces dice, oye, ese es un personaje que cuando tú te sientas a escribir con él, tienes que ponerte una camisa protectora. Entonces es eso, la visión humana del político. O sea, es una visión humana de un hombre que vivió y actuó y murió por la política. O sea, es eso, una biografía que no se desentiende del elemento humano, pero donde lo que está de por medio es eso. ¿Cómo vive un político su proyecto? ¿Cómo vive un político su pasión? ¿Cómo la desenvuelve? ¿A dónde se cae por los escalones? ¿A dónde se le va el yoyo? ¿A dónde lo recoge? O sea, ese es el Miranda que tenemos allí. O sea, un hombre que vivió sus circunstancias, que vivió las contradicciones con una enorme pasión, pero eso, un político de cepa que termina efectivamente comprometiéndose con el proyecto de la independencia y muriendo a causa de ello. Yo creo que esa es la fascinación que genera Miranda y donde obviamente hay eso, un diálogo permanente de eso es lo que tú dices y esto es lo que yo veo. O sea, me parece muy importante, o sea, el episodio de la Revolución Francesa, porque allí es, o sea, yo creo que esa es la gran escuela política de Miranda. O sea, lo que él vivió en la Revolución Francesa, que además es la madre de las revoluciones, y lo que significó eso, la experiencia política y militar que convierte a Miranda en eso, una figura de primera línea de la Revolución Francesa. O sea, que Miranda hubiese estado preso en Francia en el tiempo del terror y que además el pescuezo no, y que hubiese regresado con su pescuezo completo, te dice también eso, la manera en que Miranda se defiende, o sea, los argumentos que utiliza. O sea, te dan cuenta de eso, de el proceso formativo de un hombre. O sea, yo creo que hay eso, la política, la formación, la experiencia, y eso es lo que va a determinar que cuando él llegue a Venezuela en 1810, que llega, o sea, con una experiencia política y con una vivencia política, que aquí no había nadie que ni remotamente hubiese tenido esa. Pero él tiene 40 años fuera de Venezuela, o sea, él es un absoluto extraño, o sea, 40 años son casi 3 generaciones, pensando además en una sociedad a donde la gente, digamos, la esperanza de vida era mucho más limitada. Entonces Miranda llega, o sea, se ve en 1771 y llega en 1810. O sea, nadie tiene idea quién es ese Musiu con el argollito y el moño, o sea, para nada. O sea, eso es un personaje absolutamente estrambótico y por supuesto eso va a generar las profundas contradicciones que significa la presencia de Miranda en la sociedad caraqueña en el momento en el que él llega y con todo lo que eso significa como momento de contradicción, de tensiones y de pugnacidades. Entonces, yo creo que él recopiló todo ese archivo tan importante porque confundió la historia con su autobiografía. Sí. Él en cierta medida se colocó más allá de los acontecimientos nacionales y continentales, se hizo su traductor y su fabulador, y lo supo vender de maravilla, desde las harinas hasta los comerciantes que lo perseguían para cobrarle, y él decía, vuelve mañana que yo te voy a pagar, ¿cuándo? De otra manera no se explica que Washington, que tiene bastantes cosas que hacer, te lo tiene que calar todos los días. Alguna cosa le dijo, como le dijo a todo el mundo, es decir, inventó un proyecto sin ningún fundamento en la realidad. Y esa es la explicación no solo de la peripecia y de la tragedia de Miranda, sino de todo lo que nos va a pasar entonces. Cuando Miranda llega, ¿quién lo recibe? Pues nadie. ¿Por qué? Porque nadie sabía que existía, para empezar. Eso es bien importante. Él no solamente es un musiú, sino un museo sobre quien nadie tiene contactos en Venezuela, y los que los tienen le huyen. ¿Qué es Miranda para los pocos que lo pueden conocer? Un hereje. Si se la pasa conversando allá con estos cismáticos anglicanos, coño, va a venir aquí ahora a hacernos la independencia. Y espía a los... Y el tipo es espía a los ingleses, el primer ministro le está pagando, por ahí hay unos recibos que lo demuestran. Pero además, oye, ese es capaz de poner unas guillotinas aquí. Y obviamente ese contacto con la realidad no solamente es el contacto con una realidad ante la cual tiene esos 40 años de distancia, sino con la
política de verdad. O sea, cuando Miranda viene, él viene pensando que bueno, que es la última Coca-Cola del desierto. O sea, y cuando a él no lo eligen presidente, él dice, bueno, habrá otro que como que tienen más méritos que yo para presidir esto. O sea, hay toda una relación contradictoria, de tensión, de dificultad, que también nos traduce mucho lo que significó la independencia. O sea, esa idea que tenemos que la independencia fue un proceso épico, perfecto, que arrancó un día y el 19 de abril arrancó y el 24 de julio, del 24 de junio ya eso estaba realizado. O sea, no se detiene frente a este conjunto eso de contradicciones, de expectativas, de enfrentamientos, de distanciamientos, de incertidumbres, que son también parte de esa historia y parte de ese drama que al final termina reduciéndose a los enfrentamientos personales. O sea, yo creo que parte de uno de los grandes debates que, bueno, que también está planteado en el libro y que forma parte de las discusiones recurrentes es el tema de la entrega de Miranda, o sea, la entrega de Miranda por Simón Bolívar. El primer elemento es que Simón Bolívar estuviese allí, porque si Simón Bolívar no hubiese estado allí, eso es un episodio que quizás seguramente no hubiese trascendido de la manera en que trasciende por el hecho de que Bolívar hubiese estado en el episodio de la entrega de Miranda. Entonces eso, ¿puede la historia traducirse al final en relación con que fue Miranda y Bolívar, o sea, un careo entre dos individuos que terminan siendo parte del mito que nos moviliza y nos conmueve en esta sociedad? Entonces creo que eso, yo siento que enfrente a personas como Miranda, enfrente a personas como, y enfrente a procesos como los de la independencia, o sea, lo razonable es discutirlos, no sentenciarlos, ¿no? Entonces, si así fue, porque nosotros vamos a ser pudimundos y vamos a tapar aquello cuando en efecto era la presencia de un museo incómodo, revolucionario, guillotinero, hereje, que se la pasaba con los protestantes, que comía con esos tenderos ordinarios de los Estados Unidos? ¿Qué es eso, chicos? Si ya lo dijo el Marqués de Mijares, el hijo de la panadera. Entonces el hijo de la panadera, ese sí tiene bola. Él va a venir ahora a dirigir la independencia y quiere ser presidente de la República. Mira, dile a Simoncito que en alcalde, dicen los Rodríguez del Toro, tú te volviste loco, que te trajiste este loco de allá de Londres. No, enjuíciese, ese no cabe en esta casa. Este no es un proyecto suyo de él. Nosotros tenemos esta idea. Él ya nos hizo una invitación, pero ¿qué pasó cuando invade? Que Inés lo contó más o menos. ¿Qué hace la sociedad de Caracas cuando Miranda resuelve invadir? Sale a la calle a protestar. Con el pendón real a protestar la invasión del hereje. Pero además hacen una cosa los tacaños de Caracas, recogen plata. ¿Cuánta plata recogieron? Un realero. 20 pesos, que eso era una fortuna. Una fortuna, y se le entregaron al capitán general. Aquí está, para que usted pare al loco. Y quemaron la efigie. Y el arzobispo de Mérida, de Maracaibo, lo excomulgó. Y dijo que no solamente venía con un negaraje, sino con unas mujeres prostitutas. Todo eso está en la condena que se le hace a Miranda. Eso está allí, publicado. El obispo Hernández Milanés lo dice. Lo excomulgan por eso. Y al que tenga papeles de Miranda también te excomulgado. O sea, pendejo, aquí hay respeto y hay orden. Eso pasó. Más para cuando Miranda llega, que entonces, bueno, llega y todo, bueno, vino Miranda, aquí lo tenemos. Dice, oye, pero nosotros habíamos dicho unas pendejadas de este señor, ¿cómo hacemos? ¡Táchenlas! Sí. ¡Táchenlas! Y entonces en las actas del Cabildo está tachado todo lo que dijeron en 1806, de que le dijeron hereje, maluco, malandro y todo. Entonces tachen eso, que no se sepa más nunca, como que si eso fuese posible, eso, que es un elemento también como coral. O sea, la historia no hay manera de borrarla, ¿no? O sea, allá fueron a tachar, pero resulta que, bueno, tú lo puedes tachar en las actas del Cabildo, pero eso está en otra parte, o sea, que eso no hay manera de que desaparezca, o sea, que es todo, eso es la sociedad tratando de ver cómo, frente a esa reacción que tuvieron en el 6, cómo remendar en el 11, para que Miranda, que ahora pertenecía al Congreso y que era miembro del Generalato de la Independencia, pudiese no tener en su expediente ese borrón que había significado su invasión del año 6.